tal, jóvenes estudiantes del segundo año de educación secundaria? Sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar la penúltima clase de este año. Presta bastante atención a esta clase porque va a contener en el examen final muchas preguntas. Es un tema un poco complejo. Para mí es fácil porque soy el profesor, pero para ti quizá te resulte un poco complejo. Secreto, tienes que ver el video completo y tienes que tratar de concentrarte. Arrancamos. Primera diapositiva tiene una sugerencia en la parte de arriba que dice, lee cada oración, compara y destaca la diferencia. Nítidamente se aprecia dos columnas de oraciones. La primera, oración simple, dice, y la segunda, oración compuesta. Vamos a leer cada una de ellas. En la oración simple encontramos tres oraciones. La primera, Elvis resuelve su examen. La segunda, Felipe estudia arquitectura. La tercera, ¿te quedarás en casa? Se llama oración simple, ¿por qué? Bueno, vamos a compararlo. Oración compuesta. La primera, Elvis resuelve su examen y su maestra lo observa. Segundo, Felipe estudia y Romina trabaja. Tercera, ¿te quedarás en casa o irás con nosotros al cine? Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre estas oraciones y estas otras de acá? La cantidad de verbos. En las oraciones simples solamente se presenta un solo verbo. Y en las oraciones compuestas se presenta más de un verbo, mínimo dos verbos. Entonces, hoy día hablaremos de este contraste, de esta comparación, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Arrancamos con la oración simple. ¿Qué es una oración simple? Bueno, son aquellas que tienen una sola forma verbal, o sea, solamente tienen un verbo, nada más. Por eso se llaman oraciones simples. Es decir, solo un verbo en forma personal y por tanto un solo predicado. Demostración. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Te voy a leer cada una de las siguientes oraciones. Mi hermana cortó flores para mi mamá. En esta oración solamente hay un verbo, cortó. Cortó es el único verbo, entonces esa oración es simple. Mi computadora ha tenido una falla. En esta oración el verbo es ha tenido y ha tenido es solo un verbo, porque este es un verbo compuesto. ¿Ya? Esto es como decir mi computadora tuvo. Esto, si te das cuenta, esto puede ser reemplazado por tuvo. Tuvo una falla. Ha tenido una falla. Es lo mismo. Esto es tuvo. Entonces, esto de acá es un solo verbo. Es un verbo en su forma compuesta. Entonces, si solamente hay un verbo, porque este es un solo verbo, es una oración simple. Las pilas tienen mucha energía. El verbo aquí es tienen y es un solo verbo en esta oración. Es simple entonces. Cantemos el verbo, oración simple. Aterricemos pronto. Aterricemos es un verbo. El verbo es aterricemos. Entonces aterrizaremos, perdón, es una oración simple. Mañana Pedro y María contraerán nupcias. El único verbo aquí es contraerán. Por lo tanto es una oración simple. Tengamos mucho cuidado. Si es que te doy un enunciado y no hay verbo, entonces no es oración, se llama enunciado nada más. Ahora conozcamos la oración compuesta. Definición. Una oración compuesta presenta dos o más proposiciones. ¿Qué es eso, profesor? Proposiciones. Oraciones. O sea que una oración compuesta, profe, presenta mínimo dos oraciones. Claro que sí. Y pueden haber más oraciones también. O sea, de dos a más proposiciones, que significan oraciones. Cada proposición, es decir, cada oración, tiene un verbo conjugado. A ver, si lo mínimo es que tenga dos proposiciones, entonces lo mínimo que tiene son dos verbos. Siguiente, las proposiciones son independientes o dependientes. Ya, independientes cuando cada proposición
Es como estos dos lapiceros, ¿ya? Bueno, lo vas a ver. A ver, coge dos lapiceros de la misma marca, pero de diferente color. Ahora, si tú te das cuenta, cada lapicero tiene un valor. Cada lapicero tiene su agarre, ¿no? De donde tú coges el lapicero, tiene su tinta, tiene una bolita en la punta, tiene su tapa, en fin, no lo sé. Pero te das cuenta que cada lapicero tiene lo mismo, solamente lo único que les diferencia es el color. Entonces, algo así ocurre con las oraciones que son compuestas, pero son independientes. Por ejemplo, yo te digo, Elvis estudia, María trabaja. En este caso, Elvis estudia es una oración simple, y si yo digo, y él y María trabaja, ahora es una oración compuesta, pero mantiene dos proposiciones que tienen el mismo peso, el mismo valor, ¿ya? Ahí son independientes. ¿Y cuándo son dependientes? Bueno, dependientes cuando una de esas proposiciones depende de la otra. Entonces, esa es parte de la definición. Y por último, las proposiciones pueden estar unidas o enlazadas por conjunciones. Estas conjunciones pueden ser coordinantes o subordinantes, o en todo caso podrían no presentar estas conjunciones nexos o enlaces, y en su lugar solamente habría signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Es decir, cuando no hay nexos, hay uno de estos tres signos que te he mencionado. Vamos a demostrar esta teoría. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Llegué, coma, alisté mi maleta, coma, salí corriendo nuevamente. Mira, si te das cuenta en esta oración hay tres verbos. Llegué es verbo, alisté es verbo, salí corriendo es verbo. Entonces lo que tú tienes que hacer es darte cuenta, si tiene más de un verbo, acá decía que tiene mínimo dos proposiciones o más, y cada proposición tiene un verbo conjugado. Entonces aquí hay tres verbos, entonces habrán tres proposiciones. La primera proposición es llegué. Ahora, la separación es esta coma. Esta coma es el nexo. Cuando no hay nexo, no hay conjunción, no hay enlace, puede presentar un signo de puntuación. En este caso, el signo de puntuación es la coma. Ahora, otra vez, la distancia entre ambas proposiciones es una coma. Entonces esta coma ha sido el nexo en forma de signo de puntuación. Esta oración es una oración compuesta porque tiene más de una proposición. Tiene tres proposiciones. Es una oración compuesta. Otro ejemplo, no estudio por ahora, coma, pero trabajo. En este caso el nexo es pero es un nexo, es un enlace. Ahora, si te das cuenta, aquí hay dos proposiciones porque cada proposición tiene su verbo conjugado. No estudio por ahora, pero trabajo. Trabajo es otro verbo. Estudio, trabajo son verbos, entonces hay dos proposiciones. El nexo aquí ha sido el pero. Por último, obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. Ahora, si te das cuenta, aquí hay dos proposiciones. Estas proposiciones no son iguales porque una de ellas depende de la otra. O sea, esto de aquí sí se entiende por sí solo. Obtendrá excelentes calificaciones. ¿Quién? Él o ella. Ya, pero a ver, borra esto de tu mente. Ahora solamente lee esto de acá. Quien cumpla con todo. Y esto hace cuenta que no está. Si tú dices, quien cumpla con todo, quien cumpla con todo, quien cumpla con todo, ¿qué, profe? No se entiende. Entonces, esta proposición, que no se entiende por sí solo, depende de la otra. Depende de esta otra. Entonces, si es que depende, a esta se le llama proposición subordinada, la que depende. Y esta de afuera del paréntesis, yo he puesto los paréntesis para diferenciar proposición subordinada. Esta proposición depende de esta otra proposición. Esta proposición es proposición principal. Muy bien, ahora te hablaré de la clasificación. Déjame decirte que hay tres clases de oraciones compuestas. Número uno, las oraciones compuestas por coordinación. Número dos, las oraciones compuestas por yuxtaposición. Y número tres, las oraciones compuestas por subordinación. El día de hoy solamente te voy a dar un alcance, ya que este tema yo normalmente lo desarrollo en 5 clases.
pero hoy día te voy a dar un acercamiento nada más, algo genérico. Arranquemos por la primera clase, oración compuesta por coordinación. Oraciones compuestas por coordinación. Una oración compuesta por coordinación presenta dos o más proposiciones. Cada proposición tiene verbo conjugado. Las proposiciones son sintácticamente equivalentes, es decir, que cada una de ellas es independiente. Las proposiciones están unidas a través de nexos. Ah, o sea, si tengo dos proposiciones, estas proposiciones están unidas por un nexo. ¿Ya? Ese nexo es una conjunción coordinante. Y esos nexos podrían ser i, e, ni, que, o, u, que, sin embargo. También puede ser pero, puede ser sino que, sino más, etc. Entonces, ejemplos. Promueve el conocimiento de las normas y señales, pero a veces no son tomadas en cuenta por los conductores. En este caso, hay dos proposiciones porque cada proposición tiene su verbo conjugado. Promueve. Proposición 2, su verbo son. Ahora, ¿cómo están unidas estas proposiciones? A través del pero. Y si yo me fijo en mi lista, bueno, acá no dice el pero, sin embargo, pero más, sino que son equivalentes. Entonces, el pero es un nexo. A esta oración se le llama oración compuesta por coordinación. Otro ejemplo, no estudia, ni trabaja, ni apoya en casa a sus padres. En este caso, el ni dos veces ha sido el nexo que ha unido esta proposición con esta otra y esta otra con esta otra. Además, cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahí está ya subrayado. De la primera proposición, su verbo es estudia. De la segunda proposición, su verbo es trabaja. De la tercera proposición, su verbo es apoya. Y aquí los nexos han sido ni. Y el ni es uno de los nexos que usan las conjunciones coordinantes. Esta es una oración compuesta por coordinación. Debes estudiar concienzudamente u obtendrás pésimos resultados en los bimestrales. En este caso, u es un nexo que ha unido dos proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahí está, demostrado está. Ahora conozcamos el número 2, oración compuesta por yuxtaposición. Una oración compuesta por yuxtaposición presenta dos o más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Las proposiciones son sintácticamente equivalentes, es decir, cada una es independiente, ya se sabe. Y aquí está lo que le hace diferente a las oraciones compuestas por yuxtaposición. ¿Qué cosa le hace diferente? Esto de aquí. Las proposiciones no están unidas a través de nexos. Ojo con esto, no están unidas a través de nexos, no tienen nexos. En su lugar solamente presenta signos de puntuación. Allá, en lugar de los nexos, solamente presenta signos de puntuación. Puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. Solamente cualquiera de estos tres signos puede presentarse. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Aquí hay dos proposiciones, porque cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahora, ¿cómo están unidas las proposiciones? No hay nexo. El único nexo que podría ser es este punto y coma. Otro ejemplo. La vi, coma, quedé hipnotizado, coma, me sedujo, coma, caí rendido en sus brazos. Aquí hay cuatro proposiciones, porque cada proposición tiene su verbo conjugado. Cada proposición su verbo conjugado. Proposición, verbo conjugado. Proposición, verbo conjugado. Ahora, ¿cómo están unidas estas proposiciones? No tienen nexo. Lo único que hay son comas. Comas. Allá, según la definición, esta es yuxtapuesta también. Otro ejemplo, obtuve excelentes promedios, 2 puntos, sacrifiqué placeres y diversiones. Hay dos proposiciones, cada proposición con su verbo conjugado. ¿Y cómo están enlazados estas proposiciones? A través de los 2 puntos. Entonces es una oración compuesta por yuxtaposición. Logré ahorrar mucho dinero, punto y coma, podré comprarme la casa de mis sueños. ¿Cuáles son los verbos aquí? Cada proposición tiene su propio verbo conjugado. Cada proposición tiene su verbo conjugado. ¿Cómo están enlazadas estas proposiciones? A través de un signo de puntuación. El punto y coma. El coma, punto y coma o 2 puntos son los nexos que utilizan las yuxtapuestas. Y la siguiente, la tercera clase, oraciones compuestas por subordinación. Una oración compuesta por subordinación es aquella que presenta dos o más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Existe un verbo principal y los demás se denominan verbos subordinados.
Siguiente, las proposiciones no son sintácticamente equivalentes, ya que uno depende de otro, pues, ¿no? Eso habíamos dicho, ya que uno depende de otro. La proposición que depende se llama proposición subordinada y la proposición que no depende, que es principal, se llama independiente. Muy bien, ahora vamos a ver, por último, las proposiciones están unidas a través de nexos. Esos nexos pueden ser pronombres relativos o conjunciones. Ejemplo, en el Parque de Lima hay una pileta que vierte pisco de sus cañerías. Si yo dijera solamente, en el Parque de Lima hay una pileta, esto tiene sentido completo. Por eso se llama proposición principal. En cambio, si yo leyera solamente esto, que vierte pisco de sus cañerías, que vierte pisco de sus cañerías, que vierte pisco de sus cañerías, que no se ha terminado, la idea es incompleta. Bueno, a eso se le llama proposición subordinada, porque esta proposición depende de esta otra. Ahora, recuerda, cada proposición tiene su verbo conjugado. Hay, y de este, su verbo es vierte. Vierte es el verbo, vierte. Ojo con eso. Este es el verbo. Ya. Otro ejemplo, la peruana, quien trabaja día y noche, se ha comprado un auto nuevo. Quien trabaja día y noche se ha incrustado. Es una proposición subordinada. Y la proposición principal ha sido la peruana se ha comprado un auto nuevo. Eso se entiende, es PP, proposición principal. Y la que no se entiende por sí solo es la que va dentro de los paréntesis, se llama proposición subordinada. Otro ejemplo, donde estés, iré a buscarte. En este caso, profe, acá hay una coma, esta es juxtapuesta. Tienes que leer bien. Si tú dices, iré a buscarte, se entiende. Esta es una proposición principal. Pero si tú solamente dices, donde estés, donde estés, donde estés, donde estés, ¿qué? No se entiende. Entonces, esta proposición es una proposición subordinada. Y esta es una proposición principal. Profe, pero acá está la coma. No te guíes de la coma necesariamente. ¿Ya? Aquí el nexo es dónde. ¿Dónde es el nexo? Porque yo esto lo puedo mover acá. Iría a buscarte donde estés. Ese dónde es un nexo. Por lo tanto, ¿dónde es el nexo? Quienes cumplan con sus tareas recibirán buenas calificaciones. Igualito, aquí hay una proposición subordinada que depende de la proposición principal. Si, por ejemplo, tú dices, recibirán buenas calificaciones, eso se entiende. Porque el sujeto sería tácito, ellos o ellas. En este caso, proposición principal se llama esto de acá. Y esto de acá, que está dentro de los paréntesis, yo ya he colocado los paréntesis, se llama proposición subordinada, que también tiene su verbo, cumplan. Muy bien, de esta forma nos damos cuenta que esta es la proposición subordinada que depende de esta otra que está fuera de los paréntesis. Ejercicios. Vamos a trabajar los ejercicios a continuación. ¿Qué pasó? Ya, listo. Número 1 dice, indica en los paréntesis si la oración es simple o compuesta. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Por la cantidad de verbos. Contestó es verbo. Hizo es verbo. Aquí hay dos proposiciones, entonces esto es compuesta. Mañana podremos ir a visitar a Fernando. Aquí el verbo es podremos ir. Solamente hay un solo verbo, entonces esto es simple. Este restaurante no tiene licencia de funcionamiento. El único verbo aquí es tiene. Y este verbo entonces hace que la oración sea simple. Siguiente. Lo tenía muy claro. Dos puntos. Alguien le había tendido una trampa. Tenía verbo. Había tendido verbo. Ahí hay dos verbos, entonces es una oración compuesta. No me ha quedado claro si se debe conservar la tarta en la nevera. Ha quedado es verbo. Debe conservar verbo. Esto es compuesta. Le preguntaste, verbo, a Viviana si podremos ir, verbo. Acá hay dos verbos, esto es compuesta. Número 2. Indica en los paréntesis si la oración es yuxtapuesta. Recuerda que las yuxtapuestas no tienen nexo, solamente tienen signos de puntuación, pero las proposiciones son equivalentes. Cada una es independiente. Coordinadas sí tienen nexos, ¿ya? Pero recuerda que las proposiciones son equivalentes. Y las subordinadas también tienen nexos, pero una proposición depende de la otra.
Si yo digo, mírame, abrázame, baila conmigo, cada una es independiente y no tienen nexo, solamente hay una coma. Esta es yuxtapuesta, pondré la Y. Ahora necesito tu respiración. Ah, ya, me olvidé de subrayar los verbos o resaltar los verbos. Ya, por eso que es compuesta y es yuxtapuesta porque no hay nexos, solamente coma. Ahora necesito tu respiración y... Ah, ya, necesito es verbo. Y el beso de tu piel para poder vivir más. Poder vivir es el verbo. Ahora, estas dos proposiciones, hay dos proposiciones claramente, están unidas con el i. Y cuando utiliza como nexo el i, es una coordinada. Es una coordinada. Fíjate, aquí en la anterior está. Aquí, coordinada. Cuando usaban esos nexos y muchos más. Siguiente. Coloca el libro donde te indiqué. Coloca es un verbo, indiqué es otro verbo. Entonces aquí es una oración compuesta que ha demostrado, pero esta proposición donde te indiqué, por sí solo no se entiende, depende de esta otra. Entonces esto de aquí es una subordinada. ¿Iremos al cine o visitaremos a Diana? Iremos es el verbo, visitaremos es el verbo. ¿Cómo están unidas estas dos proposiciones con el lo? Y el lo hace que esta sea una coordinada. Se casaron el mes pasado y ahora están de viaje. Casaron, verbo, están, verbo. Hay dos proposiciones, cada proposición tiene su verbo, ya está pintado. Y el nexo aquí ha sido la i. Y si el nexo es i, entonces coordinada. Felipe está enfermo, no podrá brindar su concierto esta noche. El verbo aquí es está, podrá brindar, es otro verbo. ¿Listo? Entonces aquí hay una proposición. A ver, Felipe está enfermo, por lo tanto no podrá brindar. Este significa por lo tanto mentalmente, no hay nexo, solamente hay eso. Eso sería una yuxtapuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué oración compuesta es yuxtapuesta? Recuerda que en una yuxtapuesta presenta más de dos o más proposiciones, cada proposición con verbo y lo más importante que no tienen nexos. La respuesta obviamente es la letra B. B. No hay nexos, solamente hay comas. 4. ¿Qué oración compuesta es coordinada? Recuerda que las coordinadas sí utilizan nexos y las proposiciones son equivalentes. ¿Baja rápido o subo para apresurarte? ¿Esto será coordinada? Sí, es coordinada. El nexo que usa es la O. En los anteriores no hay nexos. Y en las posteriores tampoco. Es más, esta de acá es una oración simple. Siguiente. Aquí también hay dos verbos, pero aquí el nexo es una coma, entonces está mal. Siguiente. Identifique la oración compuesta por subordinación. Me dijo que mañana iba a visitar a José. Esta es la respuesta. Porque me dijo se entiende, pero no se entiende que mañana iba a visitar a José. Entonces, esta es la proposición subordinada. 6. En la oración, me dijo que el muchacho que tiene lentes oscuros era espía. ¿Cuántas proposiciones subordinadas hay? A ver, me dijo, ¿qué me dijo? El me dijo se entiende ahora, que el muchacho que tiene lentes oscuros era espía. Todo eso es la proposición subordinada. Ahora, ¿cuántas proposiciones subordinadas hay? Vamos a contarlas. Que el muchacho que tiene lentes, esa es una, que tiene lentes oscuros. Otro ejemplo. Otra proposición subordinada que tiene, era espía. Me dijo, era espía. Ya. Que el muchacho era espía, que tiene lentes oscuros. Entonces hay dos proposiciones subordinadas. Dos proposiciones subordinadas. Señala la oración compuesta por coordinación. Esto lo he extraído de un examen de admisión San Marcos 2007. Fíjate, esta pregunta. Señale la oración compuesta por coordinación. Si tú lees todas las oraciones, vas a leer todas las oraciones, te vas a dar cuenta que la única coordinada es la letra E. ¿Cuál es el nexo? Sí, no. Sí, no es el nexo.
8. Reconoce y marca la oración que no sea compuesta. Ella está sufriendo por ti desde que la dejaste. Aquí los verbos son. ¿Cuáles son los verbos ahí? Acá te dice, marca la que no es compuesta. Aquí el verbo es está y dejaste. Aunque no te pueda ver ya. Pueda ver es verbo, sé otro verbo, quieres otro verbo. Marta practica vóley y su hermano menor balonmano. Practica es el verbo, no hay otro verbo. Quien estudie con exigencia, estudie es verbo, cosechará es verbo. Uy, ver. Ya. Por último, debes comportarte es verbo, quieres tener verbo. Entonces, en todas las oraciones hay dos verbos, excepto en la letra C. Excepto en la letra C. La C es una oración simple. Un solo verbo, practica. Muy bien, jóvenes y señoritas, esto sería todo con respecto a la clase de oración simple y oración compuesta. Nos vemos más tarde en la asesoría. Por favor, si hay algo que no has entendido, házmelo saber en la asesoría o, en todo caso, mira el video nuevamente. Gracias por tu atención. Nos vemos más tarde. Saludos.